Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pedro, uno de los 12 apóstoles, a quien Jesús lo llamó Cefas, la roca en que edificó su iglesia. Le dijo Jesús que apacentara sus ovejas. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Bueno, hermanos, pues un gusto estar con ustedes y saber que en esta festividad que celebramos el día de ahora de San Pedro y San Pablo, continuaremos nuestra emisión dando este tema aquí en Vida de Cielo en la Tierra: la Iglesia, ministerio y amor. En esta oración divina, donde nosotros nos sumergimos en el amor para ofrecerle a nuestra Madre Santísima nuestra voluntad, queremos que Dios mismo sea el que habite en nosotros, como habitó en nuestra Madre Santísima, como habitó en Luisa. Pero nosotros tenemos que vivir dentro de esta iglesia. Y no es más que Luisa quien nos enseña a que estando dentro de nuestra iglesia, en esta obediencia de amor, en este seguir los pasos que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra iglesia, es como nosotros podemos entender el plan de Dios que tiene sobre la criatura desde la divina voluntad. Por eso, en este día en que Cristo funda, en este día en donde recordamos más que nada cuando nuestro amado Señor pone los ojos en San Pedro y le dice: tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y también recordamos toda la travesía de San Pablo, cuando a través de esta conversión que tuvo, él se levanta, sigue adelante, pero para la predicación del Evangelio, del querigma de Jesús, de estos primeros pasos que establece para que nuestra iglesia se extienda y se construya en Cristo Jesús, en la roca que es Cristo Jesús. Bueno, pues todo este camino en donde nuestra iglesia tiene los fundamentos para que nosotros podamos salvarnos. Ahora, precisamente, vamos a hablar de este tema, de la iglesia y el ministerio y el amor. Y tomando como ejemplo a nuestra Madre Santísima, porque a través de ella, que es la madre de la iglesia, nos acoge en su divino corazón, en su divino manto. En ella está puesta el triunfo de la iglesia. En ella está puesto el triunfo del reino. Y el reino de Dios aquí en la tierra tiene el reflejo de nuestra Madre Santísima, es el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Porque ella es la dueña del reino, ella lo posee y nosotros estamos dentro de ella, de este corazón divino. Ahora quiere ella que nosotros con nuestra propia voluntad entremos a vivir este reino ahí donde Dios lo ha puesto, en ella, para que ella nos lleve a Jesús y de Jesús a toda la familia humana, al Padre en la unidad del Espíritu Santo en toda la familia humana. Por eso, hermanos, podemos nombrar numerosos pasajes en los evangelios que nos hablan de la iglesia.
pasajes que nos dan a entender cómo Jesús fue construyendo su iglesia sobre la roca que es Él mismo, en donde Él manifiesta sus sacramentos, manifiesta a sus apóstoles, les confiere una misión especial y también un oficio especial en la construcción del reino de la divina voluntad. Hoy, esta iglesia requiere ser arropada por la divina voluntad. Una iglesia que los conocimientos divinos están ahí en el magisterio, pero explicitados en la obra de la divina voluntad, porque ahí se encuentra escondido el plan de Dios sobre toda su iglesia. Por eso ahora, hermanos, comencemos con estas primeras reflexiones. Primeramente hablando de la iglesia en su ministerio de amor, en su ministerio. Y comenzando con el volumen 2, mayo 2 de 1899, vamos a centrarnos en que la iglesia, en nuestra iglesia, donde Dios la ha establecido y donde pone a Luisa también como dentro de la iglesia, porque Luisa es arropada por estos 4 sacerdotes confesores que guiaron toda su vida en más bien la acompañaron en todo su proceso hasta el último momento de su vida. Ella nunca estuvo sola, siempre estuvo arropada por estos sacerdotes que estaban en unidad a la iglesia, en esa obediencia, en ese respeto de la jerarquía de nuestra iglesia. Por eso, Luisa se tiene que ver así. No se tiene que ver fuera de la iglesia, ni criticando a la iglesia, ni poniéndole el dedo a la iglesia, no, sino dentro de ella, sosteniéndola, pero también conociendo cuál es el panorama de la iglesia, pasado, presente y futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que Luisa se dio cuenta de todo lo que iba a sufrir nuestra iglesia, de todo lo que sucedía en el alma de cada criatura y cómo era ofendida esta misma iglesia, cómo era ofendido nuestro Señor, que tanto ama a su iglesia, que tanto la busca para desposarse con ella. Por eso la iglesia es importante, para poder nosotros entender el don de la divina voluntad. La iglesia como la esposa de Cristo, en esa esposa de Cristo que se desposa en el Apocalipsis con las bodas del Cordero, después de toda una travesía donde Dios está buscando a la criatura hasta que por fin aquella criatura se dispone a amar a Dios, Dios la conquista para darle el don. Esto es proceso de amor divino. Y es aquí donde empezaremos hablando de la iglesia y su ministerio desde la divina voluntad. En la iglesia está reflejado todo el cielo. Los miembros sanos y luminosos de la iglesia y sus miembros infectados y tenebrosos. Jesús le dice a Luisa cómo en la iglesia está reflejado todo el cielo. Fíjense bien, vamos a identificar en esta cita lo que Jesús ve, lo que Jesús relata a Luisa sobre la iglesia y cómo la iglesia tiene este espejo, este reflejo en el cielo. Jesús le dice a Luisa, en mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes, méritos, así es mi iglesia, así en mi iglesia. Una es la cabeza, que es el Papa. Y aquí me detengo un poco, hermanos, porque hay muchos hermanos católicos que están actualmente diciendo que la cabeza
es Cristo, pero no el Papa. Y aquí están contradiciendo la hora de la divina voluntad, están contradiciendo el magisterio de nuestra fe católica. Ciertamente, la cabeza principal es Cristo, pero Él pone una cabeza visible aquí en la tierra, que es el Papa. El Papa puesto a la luz del Espíritu Santo y nombrado a la luz del Espíritu Santo por todos los obispos que votaron y que oraron para que fuera el Papa el elegido. Así que, hermanos, aquí está. Dice, en mi iglesia, una es la cabeza, que es el Papa. Y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. ¿Esto qué quiere decir? La luz del Espíritu Santo. Dice, y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen. Aquí está, otro elemento clave. Muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, o sea, dirigentes, dignidades, diferentes órdenes superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sirven para embellecer mi iglesia y cada uno, según su grado, tiene un oficio que le ha sido dado y con el exacto cumplimiento de las virtudes viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo. De modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume que resulta casi imposible no rendirse a la verdad. Te dejo a ti el considerar a aquellos miembros infectados que en vez de producir luz, dan tinieblas. ¿Cuántos destrozos hacen en mi iglesia? Entonces, fíjense, esto es muy importante, hermanos, partir de que hay un orden, hay una estructura. Y esta estructura jerárquica nos da a entender que en el orden de Dios, ahí están nuestros sacerdotes en esta obediencia querida. ¿Por qué? Porque quieren que la iglesia sea un solo cuerpo, un cuerpo para poder caminar juntos en la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué le dice Jesús esto a Luisa? Que la iglesia tiene su reflejo en el cielo. ¿Por qué? Porque quiere explicarle a partir de este volumen, de los primeros volúmenes, quiere explicarle que todo lo que va a hacer con ella, todo lo que va a hacer y lo que va a fundar con ella, va a estar dentro de la iglesia, dentro del orden jerárquico, dentro de toda la estructura que nos confiere y que ha trascendido a través de Pedro, de San Pablo como misionero sacerdote misionero católico en la extensión del reino, del querigma, del evangelio. Así también, hermanos, así también es nuestra tarea, y ahora en Luisa también se cumple, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y así se lo dice Jesús a Luisa, se lo dice en este mismo volumen, le dice: quiero que tengas plena confianza con el confesor, aun en las mínimas cosas, tanto que entre yo y él no debe haber diferencia alguna, porque en la medida de tu confianza, de la fe que des a sus palabras, así concurriré yo. Entonces, Jesús ya le estaba anunciando a Luisa que iba a estar siempre custodiada por confesores, y que estos confesores estaban dentro de la iglesia en un orden. ¿Por qué? Porque estos escritos deben salir de este orden jerárquico, de este orden eclesial de nuestra Santa Madre Iglesia. Por eso Jesús continúa hablando cómo debe hacer la iglesia para conocer quién pertenece a ella.
¿Por qué? Porque ahorita podemos ver nosotros que hay tantas prédicas, tantos evangelistas, tantos predicadores, en fin, podemos nombrar hasta personas que se creen católicas pero que no viven la fe. Y aquí Jesús lo dice claramente, cuál es el modo en cómo a las almas se identifica que pertenecemos a ella. ¿Cómo? ¿Cuáles son estas características que Jesús va mencionando para que se pueda identificar que no es un lobo vestido de oveja, sino es una oveja que sigue los lineamientos de nuestra Santa Madre Iglesia como debe ser? Jesús le dice a Luisa, todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido. Solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. Ahora el primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen. Y a estos los podéis conocer al establecer un día, una reunión en la que invitarán a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión. Y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. Entonces aquí está el primer paso. Convocar. El convocar y el ser llamado para esta misión, para la misión de nuestro ser católico, nos confiere ciertas tareas. El segundo paso, aquí Jesús le dice a Luisa, dice, una vez que son convocados, ¿y cómo nos convoca nuestra Santa Madre Iglesia? Pues a través de los sacramentos, hermanos, a través de los sacramentos. La Iglesia convoca a través de la Sagrada Eucaristía, a través de las parroquias, a través de los sacramentos. Y en este convocar, Jesús habla de un segundo paso para identificar si somos católicos, la confesión. La confesión. Católico que se confiesa es católico. Así lo nombra Jesús. Persona que se confiesa es católico. ¿Por qué? Porque el que se confiesa, Jesús le dice a Luisa, dice, aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma los verdaderos católicos. La confesión renueva al hombre y forma los verdaderos católicos. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque nos reconcilia con Dios. Y en esta reconciliación hace que el hombre intente seguir adelante en la tarea del reino. Y luego Jesús le dice a Luisa, dice, cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, como meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce, sí, un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así sucede en las cosas de la religión. Por eso Jesús nos dice, hermanos, que primero debemos formarnos. Debemos formarnos como un cuerpo católico que está unido a la Iglesia. Esto lo dice claramente en el volumen 3, marzo 14 de 1900. Si no hay una formación, difícilmente podemos llamarnos católicos porque nadie ama lo que no conoce. Porque de otra manera, si no somos formados en nuestra fe católica, ¿cómo podremos nosotros hacer frente a todas esas corrientes contrarias que vienen contra nuestra fe? Ideologías, otras religiones, otros credos que surgieron por personas que
que así como cualquiera de nosotros, no fundamentados en Cristo, hermanos, Jesús nos quiere formados en nuestra fe, porque solamente el que está formado podrá reconocer el mal y podrá reconocer a los falsos profetas o a las ideas engañadoras que quieren mover y destruir la iglesia. Por eso, congregar y hacer un cuerpo fuerte de católicos, esto es lo que hará sostener nuestra iglesia. Nosotros unidos en la unidad del Espíritu Santo, viviendo la vida de Cristo Jesús que nos lleva al Padre, sin mirar nada más que las verdades evangélicas arraigadas en el magisterio de nuestra fe y viviendo las verdades divinas de la fe en la divina voluntad. La iglesia será siempre iglesia. Por eso a ningún poder del infierno la derribará. Jesús le dice a Luisa que a lo más podrá lavarse en la propia sangre, pero ésta la volverá más bella y gloriosa. ¿Sí? Esto nos habla aquí Jesús en el volumen 4, febrero 23 de 1903. Jesús nos habla de que la iglesia ciertamente va a ser perseguida, va a ser calumniada. La iglesia siempre va a tener estas persecuciones. Así lo dice Jesús, se lavará con su propia sangre constantemente. Habrá mártires, entregaremos nuestra vida, tanto vida, nuestra voluntad como vida, y nuestra vida humana si es así como Dios lo quiere. Por eso Jesús dice que la iglesia no se derribará jamás. Los poderes del infierno no podrán prevalecer sobre ella, porque siempre será iglesia. Por eso hay muchos que no desean por cabeza a nuestro Señor. No lo desean. Nunca desean esto porque saben muy bien que la fuente de la verdad en donde está arraigada nuestra iglesia, pues es que siempre va a prevalecer, aunque otros la quieran derribar. Luisita tiene esta visión. Dice que ella se ha encontrado cerca de un jardín que parecía que fuera la iglesia, cerca de la cual estaban personas que maquinaban un atentado a la iglesia y al Papa. Y en medio de estos estaba nuestro Señor crucificado, pero sin cabeza. Y comprendía que los hombres no quieren a Jesucristo por su cabeza, y como la iglesia lo representa sobre esta tierra, por eso buscan destruir a aquel que hace sus veces. Fíjense, aquí está lo que estamos viendo actualmente, hermanos. Tantas ideologías, formas de pensar, tantas maquinaciones oscuras, que lo único que quieren es destruir las verdades de nuestra fe, destruir el arraigo de la pureza de las almas. Por eso Jesús, por eso Luisita dice, después dice, me encontré en otro lugar en el cual estaban otras personas que me preguntaban, ¿qué dices tú de la iglesia? Y yo, sintiendo una luz en la mente, he dicho, la iglesia será siempre iglesia. A lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la volverá más bella y gloriosa. Ellos al oír esto han dicho, es falso. Llamemos a nuestro Dios y veamos qué cosas dice. Entonces ha salido un hombre que superaba a todos en altura, con corona en la cabeza, y ha dicho, la iglesia será destruida. No existirán funciones públicas, a lo más alguna escondida, y la Virgen no será más reconocida. Yo, al oír esto, he dicho, ¿y quién eres tú que te atreves a decir esto? ¿No eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse por la tierra? Y ahora
te atreves a tanto que haces creer que eres rey, engañando a las gentes? Te ordeno que te hagas conocer por lo que eres. Mientras esto decía, de alto se ha hecho bajo, bajo. Ha tomado la forma de serpiente y provocando un relámpago se ha precipitado. Y yo me he encontrado en mí misma. Esto es, hermanos, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo estas falsas cabezas que quieren destruir, ¿qué? Quieren destruir dos. Primeramente, a Jesús como cabeza. ¿Y por qué Jesús es cabeza? Porque nos ha dejado todas las enseñanzas evangélicas redentoras y nos ha dejado el camino para el reino de la divina voluntad a través de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Ahí está el triunfo de la iglesia y otros quieren destruirla. Pero saben bien que la Virgen pura, ¿y por qué decimos esto, Virgen pura? Porque la iglesia tiene que ser purificada, es decir, nosotros somos iglesia. Y para que nosotros podamos vivir el triunfo de la iglesia, es decir, el triunfo de Cristo en nosotros, tenemos que llegar al modelo que es nuestra Madre Santísima, así como lo hizo Luisa, pasar de los modos humanos a los modos divinos. Por eso al maligno le interesa que la Virgen no sea reconocida. Y al no ser reconocida como la Madre de Dios, al no ser reconocida como la Reina del Reino de la Divina Voluntad, entonces no tendremos ese modelo a quien seguir, a quien ampararnos, a quien escondernos. Por eso, estos dos pilares son los que quieren destruir a aquellos falsos profetas, aquellas falsas ideologías que están queriendo encaminar a todas las almas como lobos vestidos con piel de oveja, diciendo que nuestra Madre Santísima no es modelo para todas las almas y que por tanto hay tantas maquinaciones que buscan manchar a las almas con la impureza, con la perversidad hasta de manipular a la gente con formas de pensar equívocas y al mismo tiempo destruyendo a Mamá María, también desean destruir la cabeza que es de Cristo y que guía a la iglesia, que guía al Papa. Y aquí hay que aprender algo. Cómo Luisa logra hacer que este hombre grande, que parece tan grande y monstruoso, se rompa, se haga chico, se haga serpiente, se arrastre. Fíjense, tan solo con esa actitud. La actitud que está esperando Jesús de todos los católicos. ¿Cómo? Como lo vimos en la cita pasada. Formados, católicos formados en la fe, formados en el conocimiento, formados en nuestras convicciones católicas y teniendo muy en cuenta cuál es el plan de Dios sobre las almas a través del don de la divina voluntad. Porque solamente a través del don nos muestra cuál es la verdadera meta que Dios tiene para todas las criaturas. ¿Cuál es? Vivir el don, vivir el cielo aquí en la tierra. Lo que repetimos en el Padre Nuestro. Si nosotros estamos formados en nuestra fe, formados, haremos este muro divino para hacer que este monstruo que parece tan grande y que parece invencible el mal, llegue a hacerse tan pequeño con la fuerza y la potencia de Dios en las almas hasta llegar a arrastrarse y desaparecer. Por eso Jesús le dice a Luisa que la imagen de la iglesia representada en una mujer majestuosa y venerable, pero oprimida y enferma. Cada detalle de la imagen tiene un significado preciso. Y sí, aquí está, hermanos, nuestra iglesia
está enferma. Y volteemos a ver los miembros de la iglesia. ¿Cómo estamos? Quitemos de nuestra vista probablemente a aquellos miembros jerárquicos de la iglesia. Empecemos a vernos nosotros, los que nos decimos católicos. ¿Cómo estamos? ¿Formados en nuestra fe? ¿Reforzados en este muro divino? ¿Orante, constante? ¿Conociendo a cada instante las verdades divinas? ¿Apropiándolas? No, no es así, hermanos. Pues por eso Jesús le muestra a Luisa que nuestra iglesia está enferma. ¿Sí? Está enferma. Y Jesús le muestra de esta forma. Dice Luisa, yo he quedado como si hubiera sido liberada de un peso enorme. Dice, ahora, habiendo oído la Santa Misa y recibido la comunión, en cuanto he visto a mi adorable Jesús en mi interior, me miraba fijamente con las manos juntos, en un acto de pedir piedad y ayuda. En ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo. Y yo era obligada a estar encima de esta cabecera en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía a unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidado a la paciente. Y con profunda amargura decían entre ellos, está mal, está mal. No se necesita otra cosa que una pequeña sacudida. Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho, por temor de que moviéndose el lecho pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo y casi fastidiándome del mismo ocio, decía aquel que me tenía por caridad, bájame, no estoy haciendo ningún bien, ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil? Si bajo, al menos puedo servirla, ayudarla. Y Jesús dice, perdón, aquí dice, ya que él dice, ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir. Pero ¿puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo. Por piedad, bájame. Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso y yo sola, sin ninguno que me detuviera, me ha acercado a la enferma y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. Aquellos movimientos se los ponía lívida la cara, tambaleaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían, no hay más tiempo. Está ya en los momentos extremos. Bueno, hermanos, detengámonos aquí un poco para conversar un poco sobre esta cita tan interesante. Una mujer moribunda. Una mujer moribunda que es la iglesia. Pero algo interesante, todos quieren ayudarla, con planes, con programas, con oraciones, en fin. Hay muchas ayudas dentro de la iglesia. Pero ¿quién estaba en la cabecera? Estaba Luisa. Luisa que se sentía inútil. Luisa que es miembro de la iglesia, pero parecía que en su poco hacer, ella parecía que no hacía nada. Sostener la cabecera. Sin embargo, esta mujer, como así lo muestra Jesús, moribunda, llagada, golpeada, no puede ser restablecida. Luisa se da cuenta que al quitarse de ahí, todo se mueve. Todo se mueve. Todo queda
parece que todo se va a caer. Y Luisa dice, y comprendía que aquella mujer representaba a la iglesia enferma en sus miembros, con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Entonces, hermanos, Luisa en sus actos tan simples, ahí postrada en una cama, sostiene la iglesia. Y esto es el reflejo de los hijos de la divina voluntad. Nuestro estado debe ser un estado de victimizar nuestra voluntad, es decir, ofrecerla completa para que cada uno de nuestros actos lleguen a ser también reparadores como lo fue los de Luisa. Esto es importante. Le dice, yo sufrí voluntariamente, pero quien me constituyó víctima fue la obediencia a mi amado Padre, que quiso adornar todas mis obras, desde la más grande hasta la más pequeña, con el adorno más honorífico de la obediencia. Aquí nos habla de este acto en donde nuestra Santa Madre Iglesia requiere ser reparada, hermanos. ¿Y cómo? La Iglesia instruida por Jesús tiene que ser reparada también en los sacramentos. Pero también esta Iglesia instruida por Jesús le hace eco y en casi todas las circunstancias, en todo. Cuando Jesús quiere dar y da los efectos de todas las bendiciones que da en los sacramentos, esta bendición quedan como estos tesoros para poder perdonar, para poder bendecir un matrimonio, para poder iniciar y terminar la Santa Eucaristía, para comulgar. Para todos los sacramentos, la bendición queda en acto en nuestra Madre Santísima, para que esta Santa Madre Iglesia pueda tomar estas bendiciones y en cada sacramento se pueda restituir esta iglesia enferma. ¿Pero cómo, hermanos? Tomando y haciendo nuestra la bendición que Dios ha puesto en cada sacramento. ¿Esto qué significa? Que Jesús le dice a Luisa que los sacramentos de la iglesia ciertamente son redentores, pero el sacramento mayor es el sacramento de la divina voluntad, porque en él ha puesto el sello de amor en todas las, ha puesto el sello de amor en todos los sacramentos. Es decir, ¿qué es lo que ha cobijado a la Santa Madre Iglesia en la voluntad divina? ¿Qué es lo que lo ha cobijado en estos sacramentos? ¿Qué cobija cada uno de los sacramentos? La divina voluntad. La divina voluntad es lo que cobija a cada uno de estos sacramentos. Por lo tanto, la divina voluntad es el sacramento mayor. Es el sacramento mayor que constituye la voluntad de Dios para que las almas, esta iglesia tan lacerada, se reconstruya. Esta iglesia tan lacerada tome el camino adecuado para poder pasar de estas purificaciones que nos dan los sacramentos, que nos purifican, nos dan esta medicina, a poder tomar ahora el sacramento con la bendición de Dios para llevarlo a todas las almas. ¿Cómo sabemos que los sacramentos están constituidos por esta voluntad divina que arropa a través de la bendición? Aquí nosotros podemos ver un pasaje en el volumen 12, noviembre 28 de 1920. Podemos ver y podemos identificar
cómo la bendición de Dios está puesta en nuestra Madre Santísima. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, cuántas cosas dice este misterio. Yo quise ir a pedir la bendición a mi amada mamá para darle ocasión de que también ella me la pidiera a mí. Y luego dice Jesús, más adelante dice, me bendijo ella. ¿Sí? Primero Jesús bendijo a su madre y luego, tomando y haciendo suya la bendición de su hijo, nuestra Madre Santísima bendice a Jesús nuevamente, lo bendice. Dice, pero esto no es todo. Para crear el universo pronunció un fiat, y con ese solo fiat reordené y embellecí el cielo y la tierra. Al crear al hombre, mi aliento omnipotente le infundió la vida. Al dar principio a mi pasión, quise con mi palabra creadora omnipotente bendecir a mi mamá. Pero no era solo ella a quien bendecía. En mi mamá veía todas las criaturas. Era ella quien tenía el primado sobre todo, y en ella bendecía a todas y a cada una. Es más, bendecía cada pensamiento, palabra, acto. Bendecía cada cosa que debía servir a la criatura. Pero esto no es todo aún. Con mi bendición quise renovar el valor de la creación. Quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir para comunicar a la criatura la potencia. Quise bendecirla a nombre mío y del Espíritu Santo para comunicarle la sabiduría y el amor. Y así renovar la memoria, la inteligencia y la voluntad de la criatura, restableciéndola como soberana de todo. Debes saber que al dar quiero, y mi amada mamá comprendió súbito, me bendijo, no solo por ella, sino a nombre de todos. Esto es, hermanos, en cada sacramento nosotros podemos encontrar esta misma bendición, la potencia de esta voluntad divina puesta en la bendición. Cuando te confiesas, es ahí donde encuentras esta bendición que Jesús dejó en nuestra Madre Santísima con la potencia divina de que toda alma que viva en la divina voluntad puede ser suya a través de el ministerio de la Santa Madre Iglesia, este ministerio que es instituido a través de nuestros sacerdotes, que Dios les da la potestad de bendecir. Por eso la bendición de un sacerdote es potentísima, porque la toma de aquí, de este arropo de la voluntad divina, donde Dios bendice a la criatura, pero en la potestad de sacerdote para dárnoslo a nosotros y nosotros recibiendo la bendición podamos bendecir también a todas las almas, así como lo hizo nuestra Madre Santísima. Esto es hermoso, hermanos, porque nos da cuenta de que nuestra Santa Madre Iglesia está dotada de aquellos signos sensibles que ni siquiera nosotros entendíamos la potencia de lo que Dios ha dado a nuestra Iglesia. Todos los hijos de la Iglesia, todos, hermanos, somos miembros del cuerpo místico del cual Jesús es la cabeza. Todos. Al cuerpo místico de la Iglesia, como nos lo muestra en el Evangelio, nos lo muestra más bien San Pablo, nos da cuenta a través de las cartas que él escribe, la carta a los Corintios, la carta que somos cuerpo de la Iglesia y que los miembros del cuerpo son los miembros de Cristo, es decir, nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo y que debemos de estar unidos a esta cabeza y que Dios ha puesto aquí en la tierra. Cómo debemos unirnos a la cabeza de Cristo a través del orden a su Iglesia.
a la Santa Madre Iglesia. Jesús le dice a Luisa, todos los hijos de la Iglesia son miembros del cuerpo místico, de la cual Jesús es la cabeza. Luisita dice. Y también Jesús dice aquí en este volumen, 13, enero 11 de 1922, hija mía, la Iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío de ser la cabeza. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a debida estatura. De otra manera, deformarían mi cuerpo. Pero ay, ¿cuántos no solo no tienen la debida proporción, sino que están putrefactos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos? Ahora, las almas que viven en mi querer, o vivirán, serán el cuerpo de mi Iglesia como la piel al cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa. Y como en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo, y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura, si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción. Ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer, habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi Iglesia y como circulación de vida a todos los miembros, serán ellas las que darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos, las que sanarán los miembros llagados y las que con su continuo vivir en mi querer restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo todo igual a la cabeza, que reinará con toda majestad sobre estos miembros. He aquí por qué no podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi querer. Ellas me interesan más que todo. Bueno, hermanos, pues con esto termino. Y termino con este pasaje tan bello porque nos muestra cómo esta Iglesia, esta mujer enferma que está ahí, los que sostienen y harán resurgir a esta Iglesia sana, a este cuerpo de Cristo con la debida estatura, será la piel que sanará los miembros internos. Y esta piel de Cristo, ¿quién es? Hoy en día, la piel de Cristo son los hijos de la divina voluntad, porque a través del fiat continuo que den entregando su voluntad, restituirán los miembros internos de su Iglesia, la Iglesia jerárquica, la Iglesia que ha sido trazada por toda la historia de la salvación desde el comienzo, en que Jesús ha dotado a Pedro como cabeza y ahora quiere que estos miembros sean restituidos en un orden divino. Y esta es la pregunta para cerrar. ¿Tú de qué miembros quieres ser? ¿De aquellos miembros internos que requieren ser restituidos o aquellos valientes que quieren ser la piel de Cristo para poder dar la sanación a los miembros internos y restituir a nuestra Iglesia a un orden divino, en un orden así como lo ha establecido Dios en su Iglesia, en un orden jerárquico, unidos al Papa, unidos a nuestros sacerdotes, en un solo corazón, yendo juntos en comunión, en unidad del Espíritu Santo, hacia el reino de la divina voluntad, viviendo el triunfo del Padre nuestro, el cielo en la tierra. Que así sea, hermanos. Oremos siempre, entreguemos nuestra voluntad. Se despide Carla Lombardi en este programa de Vida de Cielo aquí en la tierra, aquí en Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Se quedan con ustedes en este siguiente programa, en donde se meditarán las
la Reina del Cielo en la Divina Voluntad, con Maru Mondragón y Miguel Isunza. Muy buenas noches. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, el más grande apóstol de la Iglesia, llevó a los gentiles el mensaje del Señor. Santos apóstoles Pedro y Pablo,